Bienvenido a otro video más de Verdades que Incomodan. En el video anterior hablábamos referente a las doctrinas de la gracia y terminábamos hablando referente al punto número 1, que era la depravación total. En este punto se toca la condición humana en cuanto al pecado. Una vez que Adán peca en el Edén, inmediatamente toda la descendencia de Adán, dice las Escrituras, que nace en delitos y pecados. No hay ningún hombre que nazca libre de este pecado. El único que ha caminado sobre esta tierra después de Adán, que estuvo en un modo inicial de libre albedrío y sí podía elegir entre el bien y el mal, es Jesucristo. Jesucristo ha sido el único hombre nacido de mujer sin pecado, el cual fue engendrado por el Espíritu Santo y no traía esa semilla, la cual Adán no heredó. Quiero tocar el primer tema hablando de lo siguiente. ¿Puedo yo realmente, por mi propia cuenta, ser salvo? ¿Puedo yo realmente ser bueno por mí mismo? Bueno, recordemos que Jesús le dijo al joven rico: no llames a nadie bueno, sino solo a Dios. Es el único bueno. En Isaías capítulo 64, versículo 6, nos expone lo siguiente: y todos, dice, que hemos llegado a ser como alguien impuro, y todos nuestros actos de injusticia son como un paño para la menstruación. Todos nos marchitaremos como una hoja, y nuestros errores nos arrastran como el viento. Es decir, que nuestra propia justicia es un paño de menstruación impuro, es lo más abominable para Dios. Nuestra justicia y nuestra condición natural no nos permite acercarnos ni por lo más lejos a lo que Dios demanda de la santidad que debemos nosotros ejercer. Por eso Cristo vino para Él hacerlo por nosotros, ya que esa ley no era contraria, la ley de los 10 mandamientos no era contraria y no podíamos nosotros cumplir y vivir a la altura de lo que Dios manda. Luego nosotros debemos de entender dónde nace esto, el pecado original, lo que les comentaba, que esto se origina desde Adán. En 1 Corintios 15, 21 nos dice: por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos vivir. Es Jesucristo el que hace posible que el hombre muerto en delitos y pecados tenga una nueva naturaleza. Por medio del llamamiento, la elección de Dios, nosotros en un momento de la vida despertamos y Cristo es el que nos da esa vida. Juntamente con Cristo estamos viviendo y estamos en lugares celestiales en ese momento que Cristo nos ha levantado de los muertos. Ha sido una elección divina la cual ha actuado sobre nosotros y por ende ese pasar de muerte a vida por medio de Jesucristo es una obra maravillosa que hace Dios en el creyente. Podemos profundizar más esto si revisamos Romanos del 5 al 12 y el 21. Los invito a que lo lean, donde habla de que Adán, por él fue que entró el pecado, ¿ya? Y muchos murieron a igual que Cristo. Por él, la muerte de Cristo fue de expiación para muchos también. Todos nacimos muertos en delitos y pecados. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. En Salmos 51:5 nos dice: yo nací culpable, mi madre me concibió en pecado. Vemos que el bebé, desde que viene en el vientre de la madre, ya nace con esa maldición, esa semilla que trae por el pecado original. Y muchos no creen esto. Sin embargo, la Biblia es clara y contundente. Nos habla de que todos desde Adán estamos muertos en delitos y pecados. No importa que seamos niños, que tengamos 3 meses de nacido, que seamos fetos, desde la panza que somos nosotros concebidos en ese momento, Dios ve un producto maldito en el vientre. Y esto no lo digo de manera despectiva, sino de manera bíblica, que ante los ojos de Dios todo ser humano está maldito porque está muerto en delitos y pecados. Necesita inmediatamente el socorro, el auxilio del dador de la vida para poder pasar de muerte a vida. En Efesios 2, del 1 al 2, nos dice que hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Vivían pecando igual que todo el mundo.
y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Nos dice claramente el apóstol Pablo que hace tiempo aquellos que son llamados, aquellos que son parte de la iglesia, vivían como muchas personas hoy en día viven. Eran desobedientes y contrarias a Dios. Viven a su manera y sus pensamientos los anteponen y sus opiniones, como que Dios está interesado en saber los puntos de vista y las opiniones de los grandes sabios de este siglo. La verdad que lo único que le importa a Dios es que todos nos arrepintamos verdaderamente, ya sea para salvación o para condenación, ya que hay diferentes niveles de castigo y Dios está predicando esta palabra y algunos, como la pueden aborrecer, otros la pueden escuchar y atender al llamado divino. Así que si este mensaje realmente te llama la atención, pues ponlo en tus comentarios. Nosotros estaremos contestando de la mejor manera para poder iluminarte referente a esta doctrina tan importante como es la depravación del hombre. Luego tenemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo busco a Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? Esto se preguntan muchas personas porque realmente nos han predicado diferentes pasos para poder llegar a la salvación. Hace poco estaba hablando con una persona que decía que es necesario que nosotros nos bauticemos en agua para poder ser salvos. Sin embargo, esto es mentira, esto no es correcto decirlo, ya que el bautismo no salva a nadie, ya que una limpieza exterior no puede limpiar lo de adentro. El único que limpia lo de adentro es el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento que Cristo nos da por medio de él. Así que es importante que entendamos que cuando nosotros hablamos de buscar a Dios es hablar algo imposible, ya que nadie lo quiere hacer. Romanos 3:11 nos dice claramente que nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra, si no ha sido influenciado por la gracia divina, si no ha sido tocado por el Espíritu Santo, puede llegar a reconocer su condición pecaminosa y entender que la única manera de ser salvo es creer al Evangelio de Jesucristo. No existe, porque realmente la cruz es locura para los que se pierden. Es una locura eterna. Aquellas personas que creen de que la cruz es aquel instrumento maldito, el cual un pecador moría en aquellos tiempos y que igual Jesucristo tuvo que morir porque era un hombre normal y lo ve como una completa locura, así como están cegados todos los judíos, la nación judía entera hasta el día de hoy, así igual todas esas personas están completamente muertas en delitos y pecados y no tienen esperanza. La única manera es reconocer que nosotros somos pecadores y ese milagro solamente lo obra Dios. Así que nadie lo puede buscar al menos que Dios te elija y te busque. Por eso le decía Jesucristo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a ustedes. En Juan 6:44 es muy contundente. Dice claramente la Escritura: Dios mi Padre me envió y si mi Padre no quiere, nadie puede ser mi seguidor. Así que vemos que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, Él tiene un listado de personas que a lo largo de los tiempos Él viene salvando y todas las encamina para que crean al Evangelio de Cristo. Así que no te jactes creyendo de que por medio de tu intelecto, tu buena obra o tu manera intelectual de actuar estás creyendo en Jesucristo. Realmente es el Padre el que te trae a este camino y si no es Él, simple y sencillamente eres aún hijo del diablo y estás muerto en tus delitos y pecados. Quiero mencionar brevemente referente al libre albedrío, que este libre albedrío no existe y esto contradice completamente a que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, es decir, la depravación total del hombre. Nosotros no debemos de seguir creyendo que tenemos un libre albedrío. Eso es mentira contundente, inventada por un pelagianismo que existió, como lo vimos en el video anterior. Esta manera en el cual se crea un hombre capaz de poder él ser salvo, aún en algunos casos sin la gracia divina, es la mentira que el diablo ha traído al mundo para que muchos se jacten de poder hacer buena obra y poder ser salvos. Así que nosotros debemos de entender que al estar muertos en delitos y pecados tenemos una inclinación y esa inclinación pesa muchísimo más hacia el pecado
que hacia buscar a Dios y reconciliarnos con Él. Así que no hay ninguna persona en este mundo que tenga libre albedrío. Solo han existido dos hasta el momento. Y la primera persona fue Adán, la cual eligió caer de la gracia de Dios, la cual desobedeció a Dios, y también Jesucristo, que fue más bien el que terminó salvando a todos aquellos caídos por medio del pecado de Adán. Entonces solo dos personas han tenido libre albedrío, Adán y el segundo Adán, que es Cristo, el cual es nuestro Redentor. Gloria sea su nombre. Necesitamos entender nuestra naturaleza. Si nosotros no entendemos nuestra naturaleza, jamás vamos a poder ver nuestra condición de pecado. Muchas veces creemos que las cosas nosotros las podemos hacer bien, pero siempre nuestra inclinación nos va a llevar al pecado. Necesitamos una nueva naturaleza que nos permita tener una nueva inclinación. Y la buena semilla solo puede venir de Dios. Por lo tanto, Dios debe hacer la obra que nos hace nacer de nuevo. Y luego nosotros poder ejercer la fe, lo cual es una regeneración que tenemos interna, es un don de Dios. Solamente Él nos puede dar esto. De manera que no podemos acercarnos a Dios de forma genuina. Siempre y cuando tengamos fe lo vamos a hacer. Si no lo tenemos, si no tenemos aquella fe genuina, jamás vamos a poder llegar a Dios. Seremos enseñados por Dios. En 1 Corintios 2, versículo 12, nos dice lo siguiente: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, podemos entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces hay personas que ponen en sus eslogans: Dios es bueno, Dios me ama, pero realmente son personas que viven en pecado, que no quieren nada con Dios. Si les da a escoger entre salir a tomarse una cerveza o a tomar licor que venir a orarle al Señor o a leer las Escrituras, jamás van a elegir leer las Escrituras o compartir un tiempo devocional con el Señor. Siempre su inclinación va a ser al mal. Y estas personas pueden hipócritamente decir que aman a Dios, pero están muy lejos de Dios. Quiero poner un ejemplo, el cual es muy importante y para mí ha sido contundente. Cuando la Biblia habla en Mateo 19, 25 al 26 del joven rico, recordemos que el joven rico que aparece en este versículo, en el capítulo de Mateo, nos habla de que él habría cumplido toda la ley desde su juventud. Y delante del Maestro de Jesucristo estaba él diciendo que todas estas cosas él había guardado de una manera muy profunda. Sin embargo, nosotros vemos que Cristo le pide una cosa más. Y esa cosa más era que todo su dinero lo fuera a entregar a los pobres y le siguiera. Entonces vemos aquí un ofrecimiento por parte de Dios, y quiero que esto quede de prueba contundente, que no es del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia de Dios. Muchos dirán: ok, pero él tenía muchas posesiones, no cualquiera va a dejar todas las riquezas para poder seguir a Cristo. Sin embargo, para muchos podría significar las propiedades del joven rico una riqueza absoluta o enorme en comparación con las riquezas que tendrían quizás los apóstoles cuando abandonaron todo y siguieron a Cristo. Pero cada quien, conforme Dios le ha dado, él ha tenido una riqueza, y esas riquezas de aquellos hombres fueron puestas y menospreciadas, así como Pablo dice que todo lo tiene por basura. Por medio de estas cosas él estaba lejos de Cristo, y una vez que él entiende que estas cosas no son necesarias para seguir el evangelio de Cristo, entonces para él son completamente basura. Así que debemos de entender que el joven rico en este momento estaba recibiendo un llamado de Jesús. Sin embargo, este llamado no venía de Dios. Si hubiera sido de Dios, inmediatamente el joven rico hubiera dejado todas sus riquezas y se hubiera encaminado con el Señor. Yo quiero compararlo con el caso de Mateo. En el caso de Mateo nos dice claramente en Mateo 9:9 que cuando Jesús salió de allí, dice, él vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Vemos contundentemente que cuando Dios, como nos dice Juan 6:44,
Dios es el que está actuando, el que lo trae a Cristo. Inmediatamente esta gracia es irresistible. Es un punto que vamos a ver más adelante. Pero vemos de que Mateo respondió al llamamiento de Dios. A pesar de que Mateo en ese momento estaba muerto en delitos y pecados, esa voz de Dios lo hizo nacer. Esa voz de Dios lo hizo despertarse de entre los muertos. Así como Lázaro le fue llamado por medio de Cristo. Ven, Lázaro, sal fuera. Así de esa manera es necesario que Dios haga esa obra. Así que los discípulos se sorprendieron con el joven rico y los discípulos preguntaron a Cristo, sorprendidos de una gran manera. Le dijeron, comentando entre ellos, ¿quién podrá salvarse? Entonces Jesús los miró y les dijo claramente, para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo eso es posible. Realmente que el único que puede levantar a los muertos, que somos todos nosotros que estamos caminando muertos en delitos y pecados, espiritualmente somos un montón de cadáveres andando en esta sociedad, aunque nosotros delante de las personas nos miremos bien de salud y muy saludables, muy hermosos, muy llenos de humor, de alegría y de prosperidad, realmente de manera interna estamos muertos en delitos y pecados y apestamos a muerto delante de Dios. Nuestras obras son inmundas, son como trapo de inmundicia de menstruación, y eso es claro como dice Isaías. Así que debemos de tomar conciencia de nuestra condición, y todas aquellas personas que creen que por sus propias obras van a poder llegar a Cristo o siguiendo un ritualismo van a poder llegar a Cristo, jamás has entendido las doctrinas de la gracia que han sido predicadas por el apóstol Pablo. Así que en conclusión debemos de entender esta doctrina importante como es la depravación total, que nacemos muertos en delitos y pecados y que jamás, por mucho que nos lavemos, dice la Biblia, con detergente y con jabón, nuestros pecados van a desaparecer si no es Cristo el que nos dé el nuevo nacimiento y nos imputa esa justificación. Él murió por nosotros y debemos nosotros de estar agradecidos por eso. Pero la única manera de agradecerle en realidad es ser verdaderos regenerados. Si no somos regenerados, jamás vamos a entender que nosotros venimos de una semilla maldita, la cual desde hace mucho tiempo atrás, desde Adán, venimos corruptos, venimos muertos, y que hasta el momento en que nosotros somos despertados por el Padre, por medio de Jesucristo, es que somos realmente traídos a la vida. Dios me les bendiga. Hasta un próximo video.